Pues ya están aquí con nosotros, creo que ya están aquí no, todavía no, Pues, bienvenidos, bienvenidos, ya está Temoris, Manuel Hernández Borbolla y se faltará por incorporarse nuestro sí, querido Alejandro, sí, pero Alejandro. me acaba de mandar un mensaje, me mandó un mensaje que no nos va a poder acompañar, no solamente la Ingrid regresó enferma, también ahí anda malón, también Alejandro Almazán, así que no va a estar. Pues les mandamos a ambos un fuerte abrazo y decimos que tomen un tecito de jengibre o algo así, Ernesto, con Pues miel y ya para que puedan salir más rápido. En serio que sí sirve, ¿no? Sí, Entonces, Las sí. frías. ¿verdad que sí sirve? No, sí, a mí me sirvió con COVID y té de ajo también. Sí, sí, sí. fíjate que a mí se me hace que les dio COVID. A ver, habrá que, no sé si ya se han hecho el estudio, ¿no? Pero habrá que ver ahí, está un Y, poco raro. y a mí la primera vez que me dio la influenza fue fuertísima y en verdad el té de jengibre fue buenísimo, buenísimo. Yo no creía hasta que lo comprobé. Así es que ambos, Ingrid y Alejandro, un fuerte abrazo y a tomar té de jengibre, además de los Abrazo. medicamentos que Y les té de dieran. ajo. Y té de ajo. Y ya a ver qué más dice la audiencia y qué dice Manuel y qué dice Ernesto. Bueno, pues muy, muy buenos días, queridos. Gracias por estar acompañándonos aquí en la mesa de los periodistas. Y pues bueno, vamos a iniciar con este primer tema que está propuesto, que bueno, le pedimos ahí a Manuel, ha hecho un tuit, un largo hilo de tuit muy, muy interesante. Y hoy, ¿no? Y hoy fue abordado también el tema en la mañanera en algún sentido. Si nos puedes compartir, Manuel, de qué trata este financiamiento que tú estás denunciando a Claudio X González por parte de la USAID, si nos puedes exponer y platicar cuál es el argumento que estás dando ahí en este hilo que expusiste, Manuel. Adelante. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Pues sí, es un tema que yo vengo siguiendo ya desde hace un rato y ahora que salió una nota que publicó Milenio acerca de que preveían aumentar el apoyo de las agencias estadounidenses para organizaciones mexicanas que han sido calificadas como golpistas por el gobierno mexicano, me eché una nueva búsqueda a la base de datos a ver cómo iba ese tema y me sorprendieron algunas cosas. Uno, porque es las cantidades que ha entregado, sobre todo en el 2021, el gobierno de Estados Unidos, año de elecciones, eh, elecciones intermedias, pues fue el monto más grande que ha recibido Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, $2 millones ese año, y luego otro $1 millón en 2022. Es decir, que pues en los últimos 2 años que hay registro, entregó $3 millones el gobierno de Estados Unidos a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, una organización encabezada por Claudio X González, que sabemos pues es un declarado, confeso, opositor del gobierno mexicano y uno de los principales artífices de la coalición electoral PRI-PAN-PRD. Es decir, más injerencia directa en el conflicto o en la disputa electoral, pues es difícil, ¿no? Es casi ya como financiar partidos políticos. Entonces, me parece grave que se mantenga esta situación porque desde pues 2020, 2021, he estado publicando sobre estos temas y precisamente pues ya se ha hablado por parte del gobierno de López Obrador de que es un acto de injerencia, ha mandado cartas, ha mandado reclamos, pero sigue el tema. Con la información que tenemos hasta ahorita, sabemos que en lo que va del sexenio prácticamente de López Obrador, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido más de $5.25 millones vía USAID, y a eso habría que sumarle los montos que ha recibido de NED, la National Endowment for Democracy, que es otra de las agencias de Estados Unidos que utilizan precisamente para pues azuzar en los países y con el disfraz de la cooperación para el desarrollo, se financian a muchas organizaciones opositoras a los gobiernos nacionalistas o que resultan afines a la agenda pues desplegada a Estados Unidos en materia internacional, precisamente pues para generar condiciones
pues de un golpe de Estado o un golpe blando, que es más o menos la estrategia que utilizaron en Ucrania, nada más y nada menos, ¿no? Recordemos que desde que se cayó el bloque soviético a inicios de la década de los 90, que coincide también con el auge del proyecto neoliberal, una de las estrategias que siguió Estados Unidos en diversas partes del mundo para consolidar su hegemonía fue inyectar dinero a organizaciones afines a su agenda política neoliberal, con temas que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, el ecologismo, todo este asunto, con el fin de generar cuadros afines pues a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, y que de alguna manera estas organizaciones que han sido financiadas pues tienen una gran visibilidad en medios de comunicación, que también recordemos que en muchos casos, como en los de América Latina, las oligarquías en América Latina pues son afines a los intereses de la hegemonía estadounidense, son aliados junto con el capital financiero transnacional, ¿no? Entonces, digamos que ese es como parte de una estrategia de desgaste, pues, un poder blando para generar condiciones de un cambio de timón en caso de que las políticas de ciertos gobiernos no sean del todo afines a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece muy grave esta situación de que aun cuando ya ha habido reclamos y demás, pues siga este financiamiento, se anuncia de que no solo va a haber un incremento en los montos que se van a destinar rumbo al 2024, sino también hasta se va a dar capacitación de cómo contrarrestar algunos candados que ha impuesto la Secretaría de Hacienda para que no pues no sean detectados o no tengan restricciones estos apoyos que está entregando Estados Unidos a organizaciones abiertamente opositoras como la de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que entre otras cosas pues ha publicado reportajes, por ejemplo el de los gastos supuestos de los viajes del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, que lo sacaron precisamente de Guacamaya Leaks, y da la casualidad que Guacamaya Leaks también ha sido señalado por el gobierno de México y por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ser una operación de espionaje del Pentágono. Entonces, fíjense cómo casualmente se cierra la pinza, ¿no? Si damos por hecho esto que estas acusaciones que está haciendo el presidente López Obrador, que me parece que tienen fundamento real, pues por un lado tienes una organización de hackers ecoanarquistas que nadie sabe quiénes son, pero que ya la cuenta de Guacamaya Leaks hasta está verificada por Twitter en una cosa bastante extraña, y que al mismo tiempo ¿Y en qué países operó, no? ¿Cómo? ¿Y los países en los que operó? Sí, o sea, por los países en los que ha operado y los temas que ha manejado, que precisamente tienen que ver con los intereses de Rusia y China en América Latina, ¿no? Principalmente compañías mineras, extractivas, que fueron como blanco de los Guacamaya Leaks, junto con la policía y las Fuerzas Armadas de varios países, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, si no mal recuerdo, Chile. y que de alguna manera pues evidencian que todas las filtraciones de Guacamaya casualmente benefician a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en América Latina. Hoy decía López Obrador que ese tipo de hackeos pues no los hace cualquiera, ¿no? O sea, filtrar información de las Fuerzas Armadas de 4 o 5 países no es una operación menor en temas de hackeo. Entonces resulta que esta misma organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, financiada por Estados Unidos, publica cables e información filtrada por supuestos hackers que el gobierno de México le atribuye también al Pentágono. Entonces, fíjense cómo está el esquema ahí de golpeteo, de desgaste, que para mí es muy evidente que México está siendo asediado por una estrategia de golpista, abiertamente golpista, por parte de los grupos opositores en México, que están tratando pues poner un gobierno que nuevamente sea afín, completamente sometido a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, como fue durante toda la época neoliberal, en la que las agencias de inteligencia, las agencias antidrogas, aquí operaban y hacían lo que se les daba la gana, y que ahora con el gobierno de López Obrador por lo menos se les han puesto algunas trabas o algunos candados que no existían antes. Hoy también López Obrador hablaba de
del caso de un globo en el que el Departamento de Defensa de Estados Unidos le pidió permiso para sobrevolar el territorio nacional con el pretexto de echar abajo un globo que venía de Asia, supuestamente, pero es mucha casualidad que pues haya tenido que atravesar todo el Pacífico el globo para que Estados Unidos se diera cuenta justo cuando estaba sobre territorio mexicano, ¿no? Entonces les negaron esa posibilidad de sobrevolar el territorio, y lo que dijo López Obrador es cooperación sí, pero sometimiento no, básicamente, ¿no? Y me parece que estos son como pequeñas muestras de la estrategia de desgaste que está implementando Estados Unidos por diversos frentes, el financiero, el militar, el político, con los señalamientos que sigue habiendo por parte de legisladores de que van a intervenir en territorio mexicano a desplegar el ejército para acabar con los cárteles de las drogas, todo el tema del fentanilo, que también ha sido absorbido por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Entonces, fíjense todos los frentes por los cuales está habiendo un asedio muy fuerte por parte de Estados Unidos sobre México para tratar pues de que no se le salga el huacal o que no se le salga del redil que había tenido lamentablemente México. Estaba completamente sometido a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente así está el cuadro, y me parece gravísima esta situación y que todavía sea solapada por muchos mexicanos que ocupan espacios de privilegio, periodistas, académicos, analistas, que estos temas del asedio estadounidense prácticamente como si no existieran, ¿no? O sea, es como una fantasía ahí, nomás cuando pues ahí está la historia de América Latina para dar cuenta de cómo han sido estas operaciones a lo largo de la historia de nuestro continente. Ya, gracias, mi querido Manuel Hernández Borboya. Temoris, yo te lo preguntaría pasándote un breve video también de Andrés Manuel, donde yo colocaría también la pregunta, ¿es injerencia de los Estados Unidos que a través de USAID o de la NET financie proyectos que son adversos o contrarios o identificados como adversarios del presidente en turno, en este caso Mexicanos contra la Corrupción? Bueno, hoy mencionó también López Obrador a través de esta chica, la señora Vilchis, pues que hace una exposición sobre México Evalúa y otras organizaciones que reciben financiamiento. Pero hay financiamientos, USAID no solamente financia adversarios, también financia otros espacios que también ya lo estaremos abordando. Pero vamos a ver qué es lo que dijo el presidente López Obrador, y entonces pues analicemos aquí a fondo si eso es injerencia o no es injerencia. Ayer salió la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México Evalúa, del grupo de Reforma. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo, de un gobierno democrático? ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo. Y a otra organización supuestamente independiente, artículo 19, todo el tiempo en contra de nosotros, financiados por Estados Unidos. Las organizaciones de Claudio X González y demás. Bueno, los guacamayas, ¿de dónde salen las guacamayas? Que le sirven de fuente de información o manipulación al proceso y a Carmen Aristegui.
¿Quiénes son los de las guacamayas? ¿Por qué no hacen una investigación? Temoris Greco, tiene usted la palabra, señor. Muchas gracias, señor Ledesma. Bueno, para empezar, es que a mí, yo creo que es importante hacer análisis sobre la base de elementos sólidos y no de teorías de la conspiración. Por ejemplo, lo del globo famoso que anda dando ahí. Qué casualidad que cruce el Pacífico y no lo tiran. Y entonces, pues quién sabe qué maravillas tecnológicas tendrá ese globo que lo necesitan para espiar en México y que no son suficientes todos los satélites gringos que ya están en nuestro cielo, que no son suficientes todas las antenas en las embajadas y en los consulados gringos y en muchas otras oficinas no públicas que están distribuidas por todo el país, como si no fueran suficientes las antenas y muchos otros sistemas de detección que están en empresas de Estados Unidos y de otros países y en empresas mexicanas que tienen grandes intereses en Estados Unidos, como si no fuera posible toda la red, o sea, como si no fuera suficiente toda la red de informantes que tienen en nuestro país. Informantes no chiquitos, de alto nivel. Ya sabemos que Adolfo López Mateos, que Gustavo Díaz Ordaz, que Luis Echeverría, que José López Portillo, y sigue para adelante, han sido informantes de la CIA. O sea, el tema es imaginarse que un globo hace una diferencia en el espionaje constante que mantiene Estados Unidos sobre México, no de ahora, sino de toda nuestra historia. Todos los sistemas digitales que hay de espionaje, estamos peleándonos por Pegasus y peleando por no sé qué, que si lo usan, no sé qué, bueno, ellos saben, o sea, tienen intervenido todo desde hace mucho tiempo. Pero hablar de un globito nos sirve para fundamentar teorías de la conspiración. El tema de Guacamaya Hacks. Eso es un escándalo porque la Sedena permitió que se metieran hasta buscarle las caries y con eso ha salido muchísima información que ha caído en manos de cualquiera, ni siquiera en un grupo muy selecto de periodistas experimentados, no, en manos de cualquiera. Eso es un escándalo para Sedena. ¿Podría que Guacamaya Hacks podría tener algo con el gobierno gringo? Pues podría ser. Digo, o sea, imaginémonos cualquier cosa. Podemos imaginar cualquier cosa y nos sirve. Que es difícil hackear al gobierno, perdón, a Sedena, al ejército mexicano. Pues aquí mismo, Alberto Escorcia, el especialista digital que ha sido entrevistado en este y otros espacios, contó que que además de Guacamaya Hacks, al mismo tiempo había otras 4 entidades indagando, espiando los mismos correos que los de Guacamaya Hacks se estaban robando. O sea, otra fantasía es creer que los sistemas del ejército mexicano son tan inexpugnables que solamente la CIA los puede hackear. Cuando en realidad el problema es lo contrario. El problema es que el ejército mexicano fue tan irresponsable que permitió que no solamente que entrara Guacamaya Hacks, sino al menos otras 4 entidades. Entonces, bueno, todo lo demás es especulación. El presidente dice, ¿por qué no investigan a Guacamaya Hacks? Perdón, ¿a quién le toca investigar? Le toca investigar a la Fiscalía General de la República. Como es un asunto del orden de la seguridad nacional, le toca investigar al Centro Nacional de Información. Por supuesto que a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue la responsable que permitió ese hackeo. O sea, al gobierno mexicano. Cuando el presidente dice que es el Pentágono, y le creemos nada más porque sí, como si no nos estuviera acostumbrados a los otros datos, pues entonces nos estamos dejando utilizar. Y porque, ¿qué argumentos? O sea, el presidente dice, fue el Pentágono
¿En algún momento has citado algún documento, algún informe, una investigación realizada por el gobierno mexicano o por alguien más? O sea, ¿en algún momento el presidente ha dicho de dónde saca esta información que le atribuye al Pentágono este hackeo? No lo dice, solamente lo dice. Entonces, ¿cómo corremos nosotros a validar lo que dice el presidente? O sea, eso, bueno, a mí me parece que de veras es estar queriendo creernos estas teorías de la conspiración. Ahora vayamos al tema de la injerencia. La injerencia de Estados Unidos se ha dado sobre México especialmente, pero sobre todo en América Latina desde la independencia o antes. Eso lo sabemos. Ya hemos hablado de los presidentes que han sido informantes. Que lo han hecho de muchas formas, sí. Cuando el presidente de México dijo que los consulados, que la red de consulados, de la importantísima red de consulados mexicana en Estados Unidos se iba a ser utilizada contra los republicanos porque atacan a México, a mí me pareció que es lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo. Porque los consulados y la embajada de Estados Unidos siempre ha sido utilizada para intervenir políticamente en México, siempre. Y estos sistemas de financiamiento, de caridad, como es USAID, como es la National Endowment for Democracy Net, que por cierto no es del gobierno de Estados Unidos, es del Partido Demócrata, de la misma forma que los republicanos tienen su International Republican Institute, que es el equivalente de NADI, que también está financiando, solamente que algunos no lo tienen en el radar, también está financiando organizaciones. Evidentemente, todos esos son instrumentos de lo que llaman soft power, son también formas de intervenir. Y me parece que si vamos a oponernos a esto y vamos a ponerles un alto, pues hagámoslo bien. Les pasé unas imágenes de marzo de 2021 y de agosto de 2021. ¿Puedes pasar ahí, Leonardo, por favor? Gracias. En los que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, comenta que estableció estos convenios de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y USAID. Uno en marzo de 2021, el otro de agosto de 2021, que es el tweet que ahí tienen. Y se tomó la foto con la gente de USAID bajo la imagen de Benito Juárez. Y no es que con esto quiera criticar a Encinas, lo que están haciendo son proseguir con relaciones de colaboración con agencias de Estados Unidos que son viejísimas, viejísimas. Durante muchísimos años, distintos organismos extranjeros como embajadas, agencias de cooperación de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Suecia, de Noruega, de Holanda, de Francia, de Italia, de los países que ustedes quieran, han financiado proyectos en México de todo tipo, proyectos económicos, proyectos sociales, proyectos que efectivamente algunos han tenido efectos nocivos en México, pero otros no. Y el problema de lo que hace el presidente es aventarlos todos en la misma bolsa. En México, durante el Peñato, y durante el calderonismo y al principio del Peñato, se quisieron ocultar muchas cosas. Se quisieron ocultar que había decenas de miles de desaparecidos. Se quiso ocultar que los feminicidios eran un escándalo mayúsculo. Se quiso ocultar que en México era el asesinato de defensores de derechos humanos, de defensores de comunidades indígenas y rurales, de periodistas. Eran moneda común en México. El Peñato se desplomó a partir de 2014 gracias a que organizaciones civiles mexicanas hicieron un profundo trabajo para revelar lo que estaba pasando en el campo, para revelar lo que estaba pasando en las zonas marginadas de las ciudades, para mostrar cómo se estaban matando mujeres y cómo estaban desapareciendo personas,
para mostrar cómo estaban persiguiendo a defensores de derechos humanos y a periodistas. Y muchas de estas organizaciones, incluida Artículo 19, que hizo este trabajo, han recibido financiamiento de organismos extranjeros. Pero mientras estas organizaciones hacían sus denuncias y le revelaban al pueblo de México lo que estaba pasando a sus espaldas, y estaban de esa forma generando una conciencia en el pueblo de México que se expresó en julio de 2018 en un voto masivo de rechazo a ese sistema asesino y mentiroso. En aquel tiempo no había esas críticas y no se intentaba descalificar a esas organizaciones. Y no se intentaba tampoco descalificar a importantes medios de comunicación y periodistas que también denunciaron y fueron muy activos. Ahora el presidente dice, ¿y dónde estaban y por qué no decían nada con el gobierno anterior? Algunos no decían nada y ahora sí lo dicen porque les conviene, eso es cierto. Son parte del viejo sistema. Pero muchos otros estaban ahí diciendo y actuando y enfrentando las represalias de los gobiernos anteriores. Y ahora son descalificados. El día de ayer se fue, por ejemplo, contra la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Porque la Comisión sigue haciendo su trabajo con este gobierno como lo hizo con los anteriores gobiernos. Y dice que traen una agenda perversa. Gracias a la Comisión Interamericana, bueno, gracias a un error del gobierno de Peña, que sintieron que podían manipularlos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos envió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. El GIEI está financiado y es parte, es una representación de la CIDH. Y ese descuido del gobierno mexicano, porque pensaron que podían manipular y espantar al GIEI, encontró a miembros del GIEI súper duros, muy comprometidos, que nos ayudaron a derribar la mentira histórica del caso Ayotzinapa. Antes solamente éramos unos cuantos periodistas los que lo decíamos. Y nos aislaban y nos atacaban y nos decían que éramos unos mentirosos y unos fanáticos. El GIEI fue fundamental en derribar la mentira histórica del caso Ayotzinapa y en exhibir al gobierno de Peña Nieto. Es decir, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y ahora los atacan. El presidente acaba de decir que organizaciones de derechos humanos progresistas ligadas a la iglesia, específicamente a los jesuitas, por el caso de los 2 jesuitas que asesinaron el año pasado, que son unas farsantes. Y eso a mí me parece que es una enorme ofensa. Yo quiero preguntarles a ustedes y preguntarles a las personas que nos escuchan, ¿qué sentido tiene que cada voz que se levanta de alguna forma un poquito crítica o un poquito más crítica sobre aspectos de errores que ha cometido este gobierno, porque ningún gobierno en la historia de la humanidad ha sido ni será jamás libre de cometer errores? Todos ellos, o sea, ¿qué sentido tiene que a todos y cada uno los descalifique? No solamente el presidente descalifica la denuncia o la crítica o la queja que se presenta en un momento, sino que de pronto descalifica toda su trayectoria y dice que siempre han estado del lado de los malos. Una cosa es Mexicanos contra la Corrupción, y aquí también el tema es que lo que descubrimos con estos números que nos está proporcionando Manuel es que a Claudia X González le gusta hacer política con sombrero ajeno, o con sombrero del tío Sam, con sombrero gringo. Pero una cosa es este instrumento de la política que está llevando a cabo Claudio X, y otra cosa son organizaciones que han estado del lado de la gente por muchísimos años. Específicamente, Artículo 19. Hay muchas críticas porque se espera de Artículo, que es una organización que defiende la libertad de expresión, que haga todas las tareas que no hace el gobierno mexicano, y ya eso es imposible. Pero de Artículo lo que se está utilizando para cuestionar que ha recibido financiamiento en sus documentos ellos ponen todas las organizaciones de las que reciben financiamiento, son como 21.
entre ellos embajadas y fundaciones. Una de ellas es USAID. A raíz de esta conexión, se coloca a Artículo como una organización vendepatrias, traidora al país. Pero no hay una acusación directa, algo que haya hecho Artículo 19 que atente contra el país. Lo que dice el presidente es que nos critican, porque el presidente no soporta la crítica. Entonces, no la aguanta y descalifica y ataca a las personas. Pero lo que yo he visto de artículos, yo nunca he sido beneficiario de nada de artículos, nunca me han dado un peso, nunca me han pagado un artículo, nunca me han tenido que dar protección, por fortuna, aunque si algún día la necesito, la voy a pedir. No le debo absolutamente nada a artículo. Pero como uno de mis temas fundamentales del trabajo es la defensa de la libertad de expresión, he visto cómo han defendido, por ejemplo, la familia de Moisés Sánchez, el periodista asesinado en Medellín en 2015. He visto cómo han apoyado a las familias de Miroslava Bridge y de Javier Valdés, también asesinados. He visto cómo han respondido cuando otros periodistas se han visto en situación de ataque. Y cada año hacen un artículo, un informe que sí es crítico de lo que está pasando, y no tendrían que hacerlo si no siguieran matando en México exactamente el mismo número de periodistas cada año que mataron en el peor año de Peña Nieto, que fue 2017. La seguridad de los periodistas no ha mejorado en México. Eso no es culpa de Artículo 19. Eso es responsabilidad, en primer lugar, e en primerísimo lugar, de la maquinaria de impunidad que está sostenida por la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero. Yo he sostenido que colocar a Gertz Manero fue un pacto de Estado que hizo el presidente con los partidos dominantes, con el PRI, con el PAN, con el sistema. Pero en primer lugar es responsabilidad del presidente. Desde aquí, o sea, durante 9 años, hasta 2028, tendremos a Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, operando en favor de sus intereses personales y a favor de la impunidad de todo el sistema que este gobierno prometió terminar con él. Y no ha sido así. Entonces, que no se aviente a todo el mundo a la misma bolsa. Que se respete a los defensores de los derechos humanos y en general a la gente que ahora y antes han hecho bien su trabajo y que han arriesgado sus vidas por hacerlo. Y que si se va a acabar con la injerencia de las agencias estadounidenses, se acabe en general. Y eso implica también a los acuerdos que tiene con el gobierno de este país. Gracias, mi querido Temoris. Permítanme, si les parece, Violeta, Emanuel, Temoris, hacer algunos comentarios también a esto que señala Temoris y que yo, pues, casi en la totalidad de lo que Temoris acaba ahorita de exponer, lo comparto y también lo he dicho en otros momentos ya, que incluso nos generó a nosotros problemas dentro del medio de comunicación, con el diario La Jornada, por ejemplo, cuando se generalizaba y se hacía una portada donde pues casi ponían a los compañeros y compañeras de Artículo 19, pues como que estaban apoyando la injerencia y la intervención de los Estados Unidos. Una primera plana que se me hizo verdaderamente un exceso tremendo y publicamos un artículo así amplio, larguísimo, de todos los defensores, de todos los periodistas defendidos por Artículo 19. Creo que hay un audio ahí abierto, no sé qué es lo que sea, Leonardo, que se oye como un eco. ¿Qué es? ¿Se escucha un ruido? ¿Sí lo escuchan ustedes? Sí, yo de pronto escucho sí también algo que anda como suelto. Sí, no sé si incluso alguien de nosotros o alguien tiene otra cosa abierta ahí, pero se escucha un rebote ahí. Bueno, señalando y sobre esto mismo que señalaba también
Temoris, ¿no? Sobre el papel de USAID. Y USAID, pues históricamente, y también la NED, porque la NED ha tenido también una operación de espionaje junto con USAID, aunque sea del Partido Demócrata, pero cuando el Partido Demócrata está en la presidencia de la República, pues las funciones que tiene la NED, pues adquieren una naturaleza de presidencia del país. Y tanto la NED como el USAID, pues históricamente, desde la contra nicaragüense, también han tenido un papel muy, muy importante en la injerencia que ha tenido los Estados Unidos en México y en muchos países de todo el mundo. Hay dos imágenes que te puse por ahí, Leonardo, si eres tan amable de poner la primera, y esa es precisamente una de las publicaciones de USAID en su página web, y es esta donde pues uno ve la bandera de México y los niños mexicanos en esta página de USAID. Y luego hay una segunda imagen donde viene el texto, un resumen, donde habla precisamente, si puedes, te la puedes poner, Leonardo, por favor. Eh, donde uno puede, no, la otra imagen, te envié dos. Ok, ahorita te mando la otra, me equivoqué. Pero bueno, no, sí la tienes ahí, ¿cómo no? Sí la tienes ahí, Leonardo. Bueno, me voy a permitir leer un fragmento de un párrafo donde primeramente hace una revelación, bueno, se narra de la relación que han tenido México y los Estados Unidos y la colaboración, entre ellos habla la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del presidente, estamos hablando del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero si usted lee el segundo párrafo, es a partir del año 2020 al 2025, la USAID profundizará la asociación estratégica con México dirigiéndose a los gobiernos estatales y locales que demuestren capacidad y compromiso para hacer frente a la impunidad y la violencia. Bueno, el gobierno de Veracruz y varios gobiernos en el interior de la República Mexicana reciben financiamiento también de USAID. Y entonces uno tiene que separar las cosas tratando de colocar elementos que nos permitan tener un análisis. Para mí, aquí no es un asunto de quién tiene la verdad o no, sino con estos elementos o hechos probados que le estamos colocando, pues cada quien se forme su propio criterio. Por ejemplo, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, desde mi punto de vista, ahí hay una injerencia política del gobierno de los Estados Unidos en México. Y es injerencia porque esa ONG, ¿no?, está estrechamente vinculada con los partidos políticos, abierta y públicamente respalda a los partidos de oposición de esta administración y tiene una injerencia en el proceso electoral muy importante. Así que me parece que ese es un dato duro y que se tendría que hacer una revisión de estas otras organizaciones, el papel que han tenido México Evalúa y demás. He tenido pláticas también con los compañeros de Artículo 19, también porque esa es ya una cuestión de decisión de criterio con agencias como USAID. Por ejemplo, nosotros teníamos una ONG en San Cristóbal de las Casas que se llamaba Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, CAPICE. Trabajábamos en territorio indígena. Y en algún momento USAID se acercó a nosotros y nos ofreció pues una buena lana, y por un criterio ético, sabiendo la historia que tiene USAID, en el Consejo de CAPICE decidimos no aceptar el ofrecimiento. En algún momento yo lo he platicado con algunos, por ejemplo, con gente de Artículo 19 y otras, que ese es un criterio que ellos también tienen que considerar, porque si estás recibiendo un financiamiento de USAID y luego dices que estás observando derechos humanos en Cuba y haces una crítica fuerte e importante contra el gobierno de Cuba y recibes financiamiento de USAID, pues hay una incongruencia, ¿no? Y es en ese punto donde yo puedo tener diferencias.
pero pues, atacar, decir, los compañeros y compañeras que tengo muchos años conociendo a la gente que trabaja ahí y que nos ha tocado ver cómo exponen la vida, pues que los quieran colocar como si fueran mexicanos contra la corrupción, pues son, me parece que tienen una naturaleza y un trabajo completamente distinto. Y volvemos al mismo punto ahí, Manuel, Temoris, Violeta, volvemos al mismo punto de que yo comparto varios de los puntos que ha señalado el presidente López Obrador. Lo que no comparta es que meta a todos en la misma canasta porque nos parece completamente injusto, por ejemplo, el trato que reciben organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de Tlachinoyan, el Fray Juan de Larios, que hacen un trabajo que además lo van a seguir haciendo. Llevan décadas haciéndolo antes de que llegara López Obrador y se va a ir López Obrador y van a seguir haciendo un trabajo que las autoridades no han hecho, ¿no? Y que me parece que lo sano y justo es colocar pues estos elementos para que pues también la gente no se vaya con toda la finta de que todas las ONGs hacen un trabajo espantoso y le están sirviendo a la oposición o algo, ¿no? Podemos tener dilemas éticos a veces cuando uno ve a la ultraderecha atacando por todos los flancos y con todos los medios corporativos a la administración del presidente López Obrador y que también combatimos eso, ¿no? Por ejemplo, organizaciones que le decía también artículo 19, ¿y por qué no hacen también un trabajo sobre los medios corporativos? ¿No? Y a ver qué intereses tienen ahí atrás y cuál es el manejo mediático que están haciendo. ¿Por qué no hacen ese trabajo? Pues que no es la libertad de expresión lo que están defendiendo y no nos están defendiendo a la ciudadanía el derecho a informar y ser informados, nosotros como medio de comunicación y la ciudadanía el derecho a ser informados, pues también tienen que hacer un balance sobre ese punto. Pero esa es otra cosa, no sé, eso a señalar que son el diablo y que le están sirviendo al diablo, pues son situaciones completamente distintas. Perdón que me extendí, pero quería también hacer que me parece un análisis importante que es el que tenemos que hacer. Manuel Hernández Borboya, ¿cuál es tu valoración? Perdón, no, Violeta, perdón que me eché todo el rollote este. No, mejor tú pregúntale a Manuel, adelante. No, sobre esto mismo, ¿cuál es tu valoración? Pues me parece, ¿yo hablo? Sí. Pues a mí me parece que nos desviamos mucho del tema, porque yo estoy de acuerdo en que puede haber algunos matices con organizaciones como Artículo 19, aunque Artículo 19, pues como bien lo mencionas Ernesto, jamás ha criticado ese control corporativo de los grandes medios de comunicación y se ha utilizado muchos de los informes de Artículo 19 por los medios como Latinos, por ejemplo, entre otros, pues para señalar que este gobierno está atentando contra la libertad de expresión, contra los periodistas, y creo que eso es a lo que se refiere el presidente López Obrador. Yo creo que no hay que comprarle completamente la narrativa, yo creo que hay que hacer un matiz con Artículo 19, en el caso concreto, pero otras organizaciones como México Evalúa, pues también es abiertamente opositora, todos los informes, los insumos son los think tanks de la derecha mexicana que están utilizando para generar ruido y generar condiciones de golpe blando. O sea, ¿por qué Bolivia y Evo Morales también decidió cortar de tajo el financiamiento que recibían organizaciones bolivianas en USAID? Pues porque estaban gestando el golpe de Estado que se concretó. Algo similar ha estado ocurriendo en lugares como Venezuela, en Colombia, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando se usa el financiamiento y estas agencias de país a país, es decir, pues financiar a otro país por medio de estas agencias me parece lo normal. Financiar a organizaciones abiertamente opositoras y con un manejo político electoral me parece ya que es un tema distinto. Entonces, también me parece absurdo querer meter o querer señalar que las críticas de López Obrador hacia Artículo 19 como que minimizan o matizan lo que están haciendo organizaciones abiertamente opositoras. Es decir, a Claudio X González le están financiando la campaña contra el INE, para defender al INE, por ejemplo. ¿Quiénes fueron los que empezaron la campaña para defender al INE? Claudio X González. ¿Con qué dinero? Con el dinero de Estados Unidos. ¿Aplaudido por quién? Por el Departamento de Estado. Entonces, si no estamos viendo
la gran película de cómo está el asunto, de cómo se están azuzando y se están financiando movilizaciones, o sea, porque los que están organizando las movilizaciones son financiados por las agencias estadounidenses, para generar un clima de desestabilización y generar condiciones para un golpe blando o para un cambio electoral, cualquiera de las dos vías, me parece muy cuestionable y que no se esté viendo este asunto. De hecho, hoy la directora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, presentó un cuadro de cómo el CIDE se había convertido en think tank del neoliberalismo y mapea ahí algunos de los personajes. Pues resulta que estos personajes son los mismos que están junto con estas organizaciones o acompañando y respaldando a muchas de estas organizaciones. Muchos de los discursos en defensa ahora del INAI y este tipo de cosas van completamente en sintonía con los intereses de las organizaciones que están siendo financiadas por Estados Unidos. Caso concreto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y México Evalúa. Es decir, si no estamos viendo que son del mismo grupo, del mismo bloque, que son los que generan insumos para la prensa, para el bloque conservador, pues me parece que nos estamos desviando mucho del tema, porque a final de cuentas se matiza la injerencia estadounidense. ¿Qué pasaría si Rusia o China estuvieran financiando organizaciones críticas del bipartidismo de derecha en Estados Unidos? Pues sería un escándalo, ¿no? Como lo fue toda la trama de la supuesta financiamiento ruso a la campaña de Donald Trump, que nunca pudieron probar, por cierto, que fue todo un escándalo de 4 años, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí en México normalizamos el asunto de que estén financiando pues intereses históricamente golpistas? O sea, porque no es que estemos inventándonos teorías de la conspiración, está probado que muchos agentes de la CIA operaban a través de USAID o USAID, como le quieran llamar, y a través de las embajadas. Entonces, pues me parece que matizar es correcto. En el caso, no todas las organizaciones son igual, y por supuesto, las que mencionabas, Ernesto, que han hecho trabajo de base, como el Centro Tlachinola, entre otras, pues no se pueden meter en esta misma mesa o en esta conversación, pero sí es muy evidente, o sea, $3 millones que le hayan dado a Mexicanos con la Corrupción en 2 años son 58 millones de pesos. Eso te da perfectamente para hacer muchas cosas. ¿Y qué es lo que está haciendo su líder? Pues hacer política en contra del gobierno mexicano. Digo, eso, más injerencismo que eso, se me hace muy difícil ya de seguramente no es sostener. la única fuente que tienen de ingresos de Estados Unidos, o sea, también ya va a haber de otros lados. No, sí, eso lo documentamos. Hicimos un reportaje sobre el tema y sí, ahí salió Soriana y un montón de empresas, también empresas poderosísimas. La oligarquía mexicana es la oligarquía mexicana aliada con los intereses hegemónicos de Washington y el capital financiero transnacional. Es la misma ecuación de toda la vida. Quien se oponga o con ligeras críticas que se hagan a ese grupo, pues se te van encima con toda esa maquinaria, porque son los mismos dueños de los grandes medios de comunicación. Entonces, me parece que a veces no queremos ver la realidad en su más amplia magnitud, ¿no? O sea, porque para mí es muy evidente que hay una campaña golpista aquí instalada desde hace mucho tiempo, nada más que no les han alcanzado las fichas. En cuanto les alcancen las fichas, pues lo van a implementar como lo han implementado recientemente en Perú, en Bolivia, lo han intentado en Venezuela, en Colombia, ven la campaña de asedio que trae Petro, pues es en Brasil, en Argentina, o sea, es la historia de América Latina, no es que estemos inventando tampoco el hilo negro. Muchas gracias, Manuel. Temoris, sobre esto, bueno, sabemos, ¿no?, que en América Latina, cuando Estados Unidos necesita intervenir, lo ha hecho, ¿no? Cuando ha necesitado dar golpes de Estado, los ha dado. Y cuando necesita, pues, algún recurso estratégico, pues instala ahí sus bases militares y avanza sobre ellos y hace todo lo que sea necesario por obtenerlos, ¿no? Eso ha sido una historia permanente que hemos vivido en América Latina. A ver, bueno, ahorita tú me dices si coincides o no, pero esa es una de las realidades que hemos vivido en los latinoamericanos. Pero bueno, yo te quería preguntar, hemos estado dando seguimiento de esta parte económica que se vuelve política, del avance que ya no es nuevo, pero ahora con algunos matices de China,
en América del Sur, ¿no? En particular, Argentina, ante la crisis que está viviendo, pues ha decidido empezar a utilizar únicamente o plantearlo como utilizarlo el yuan para hacer su comercio directamente con China y ya no usar el dólar. Y Brasil también ha planteado hacer lo mismo, ¿no? Usar sus reservas internacionales como lo está planteando Argentina, que están en moneda china, y dejar y desplazar al dólar, ¿no? Frente a esto, ¿tú consideras que, insisto, esta parte que podría ser una respuesta económica frente a una situación de crisis en Argentina y una decisión política en Brasil, y bueno, y que también ellos han planteado esta posibilidad de comerciar entre ellos, ya no con el dólar, sino con una moneda particular que pudiera surgir en este territorio, pero en particular ahorita con China? ¿No consideras tú que también parte de las injerencias y que se pueden aumentar en agresiones hacia México, donde también pues hay recursos particulares que les interesa a Estados Unidos, esto pudiera incrementarse, ¿no? O sea, esta injerencia, control hacia otros espacios en América Latina, ¿no consideras que pudiera ser respuesta también de esto? Pues no es teoría de la conspiración, hay una orden ejecutiva por parte del gobierno de Estados Unidos de declararle la guerra comercial a China, en particular del control del mercado de vehículos eléctricos, entre otros. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración sobre esto, querido Temoris? Bueno, es muy buena pregunta y es un temazazo que de hecho requeriría o sea, muchísimo tiempo de estudio. Sí es cierto, o sea, Estados Unidos ha intervenido, ha dado, bueno, ha financiado o ha patrocinado golpes de Estado cuando los gobiernos se le quieren salir de huacal. El problema es que el gobierno mexicano no ha dado ni una sola muestra de querérsele salir del huacal. O sea, como para qué le van a dar un golpe de Estado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es alumno predilecto, o sea, felicitado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, que tiene el peso ganando fuerza, que ahora acaba de poner a la Financiera del Bienestar a profundizar nuestros lazos con Estados Unidos a través de la facilitación de las llegadas de las remesas, que está reforzando los lazos comerciales que tiene. O sea, recordemos, Claudio X González y Gustavo de Hoyos son empresarios de medio pelo. Los grandes empresarios mexicanos, incluido el saboteador en jefe que es Salinas Pliego, están en el consejo asesor del presidente, tienen derecho de picaporte con el presidente, se van a reunir con él cada que lo necesitan. Hay que ver la diferencia entre John Negroponte, que fue el embajador de Estados Unidos que puso Bush, que ese sí era un golpista, y Ken Salazar, que es un señor simpático, que tira buena onda, que por supuesto que no me creo su buena onda, pero lo que quiero señalar es su actitud, y que todo el tiempo intenta como que manejar las cosas, sí está bien todo, y que ha visitado al presidente en Palacio Nacional 49 veces según el conteo que publicó el diario El Universal. O sea, las relaciones con Estados Unidos, por más que haya las altisonancias que suele haber, están muy bien, las estuvieron con Trump una vez que México aceptó someterse a su política migratoria asesina, y ahora están muy bien con Biden. Entonces, como por qué los gringos querrían generar inestabilidad en México cuando México no se está saliendo de huacal, ni plantea salirse, ni es parte de nada? Lo mismo pues con las relaciones con el ejército, y las relaciones, como mencionaba, con el gran empresariado, con Slim, con el difunto Balleres eran buenas, con la REA son buenas. Lo de la ley minera, que yo creo que es uno de los ataques, no de los ataques, de las transformaciones más importantes que ha hecho este gobierno, pues fue matizada gracias a las negociaciones de Adán Augusto con la Cámara de la Industria Minera. Incluso hasta ahí lograron ponerle una cortapisa. ¿Qué sí sería disruptivo para Estados Unidos? Lo que acabas de mencionar, que México decidiera hacer negocios con otros países, con China o con Rusia
o con Turquía, o con Sudáfrica, o con India, en monedas distintas al dólar. El que el dólar sea la moneda de intercambio internacional significa que todo el mundo estamos financiando a Estados Unidos. Estamos financiando su déficit, utilizando su moneda. Si los países, porque ya ha habido proyectos así hace muchos años, no han cuajado, pero yo creo que sí, eventualmente van a empezar a cuajar. Si los países empiezan a abandonar el patrón dólar, esto va a afectar profundamente las balanzas económicas en Estados Unidos, sus equilibrios económicos. Eso sí puede molestarlos. Que Brasil se lo plantee, Argentina no lo va a lograr, al gobierno de Fernández le quedan semanas de vida y va a regresar la derecha. Y en sí podría, o sea, y además la economía argentina, pues ya la vemos. Tienen a Máxima Sorreguieta como reina de Holanda, tienen al Papa en Roma, tienen a Messi, tienen a Charly García, tienen a Maradona, pero no tienen una economía que funcione. O sea, la economía argentina no podría, por sí sola, impulsar ese cambio, solamente colgándose de la de Brasil, que es, después de la de Estados Unidos, la más importante del continente. Si Brasil lleva a cabo eso y ya es exitoso y empieza a hacer ese tipo de relaciones, y China, que es la segunda economía más grande del mundo y pronto será la primera, logra que ya con otros países grandes puede establecer relaciones sin el dólar, eso sí afecta a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos ya no es el que era hace 20 o 30 años, ya no es el del siglo XX, ya no tiene la fuerza política, ya no tiene la fuerza militar, ya no tiene la fuerza económica que le permitió imponerse en el siglo XX, por lo menos en el continente americano, salvo Cuba. O sea que Estados Unidos ya no tiene la fuerza para imponerle nada a Brasil. Y ahí está el problema. Ahí sí, Brasil se les está saliendo del huacal, pero no tienen forma de contenerlo. Ya. Violeta, ¿comentas algo? Sí, nada más esto que le preguntaba yo a Temoris en torno a si las agresiones hacia algunos otros territorios pudieran estarse incrementando una vez que Brasil y Argentina, bueno, Argentina tiene esta particularidad que tú dices, pero Brasil, ¿no? Incluso pues ha estado en las semanas anteriores en Pekín, ya viendo esta posibilidad de hacer el comercio, insistimos, con esta moneda china, y esa es una declaración política y una declaración de guerra hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, si tú consideras que hay pues una respuesta también de Estados Unidos hacia otros territorios donde se incrementa esta parte de la injerencia o la posibilidad de controlar más Temoris. O sea, el problema es la capacidad real de Estados Unidos, que venía en decadencia hasta que Putin le hizo el favor de fortalecer sus alianzas con Europa y de revivir la OTAN. Pero Estados Unidos viene en una larga decadencia. Entonces, ¿qué capacidad tiene, por ejemplo, para influir en Pakistán? Porque Pakistán es una gran economía, es un país de 250 millones de habitantes, que tiene muy buenas relaciones con China. ¿Qué capacidad tiene para someter? O sea, el gobierno de Narendra Modi en India, ya lo hemos dicho, es un gobierno fascista hinduista, pero independientemente de eso, también es como buen gobierno fascista, pues es nacionalista, y también está buscando las formas de establecer intercambios sin depender del sistema financiero estadounidense o internacional, que es controlado desde Nueva York. Porque ese sistema financiero sí que ha servido para someter países, para destruir economías. Entonces, una aspiración de cualquier país es no depender del sistema financiero de una sola potencia, sino tener relaciones con varias potencias para ganar independencia, para ganar autonomía. Y India tiene una economía tan grande que puede buscar las formas de hacerlo. Entonces, yo creo que Estados Unidos se tiene que ir adaptando a esta realidad, en donde eventualmente el dólar va a ir perdiendo peso, y los países, excepto México, porque México, o sea, el presidente de México no ha dicho nada, o sea, no va a seguir este proyecto brasileño sobre crear una alternativa monetaria, porque
la economía de México pues es un apéndice de la de Estados Unidos. Y el presidente López Obrador lo reconoce y no ha planteado ninguna alternativa a eso, salvo que diversificar un poquito las relaciones comerciales, pero nunca vamos a dejar de tener como principal socio a Estados Unidos, como socio aplastante a Estados Unidos. Entonces, si algún día el dólar deja de ser la moneda privilegiada de cambio internacional, México será de los últimos países en llegar a eso, porque realmente la moneda que pesa en México y que seguirá pesando por décadas es el dólar. Bueno, gracias, Temoris. Para ir cerrando, yo nada más, digo, ya me extendí hace rato, así que no lo voy a hacer ahora, pero en esta otra intervención sobre que México no ha tomado decisiones que contravienen los intereses de los Estados Unidos, pues aquí sí tenemos unas enormes diferencias, pero bueno, lo estaremos abordando en otro momento. Manuel Hernández Borboya, con qué te despides? Una reflexión final. Bueno, pues me parece que hay que pues tratar de entender mejor los procesos históricos que han venido suscitándose en las últimas décadas, porque México no es ajeno a esos procesos, aunque tenemos mucho la tendencia a pensar que México es una excepción siempre a lo que está pasando en el resto del mundo, pues realmente es parte de lo mismo, es el desgaste del modelo neoliberal, se derrumbó completamente, ya venía dando síntomas desde la crisis del 2008, se acaba derrumbando con la pandemia y posteriormente con lo de Ucrania, y hoy el mundo está bastante convulso, estamos viendo una situación muy tensa, muy álgida a nivel internacional, y por supuesto que esa situación álgida y tensa a nivel internacional está repercutiendo en México. Es decir, quien no quiera ver que definitivamente hay intereses de la decadente hegemonía de Estados Unidos por tratar de conservar algunos de sus bastiones, pues a mí me parece que es muy evidente, ¿no? En el caso de Brasil, pues Lula hasta cierto punto cooperó con ellos. De hecho, se le criticaba a Lula ser muy neoliberal durante su mandato, y eso no impidió que le dieran un golpe primero con Dilma y después encarcelando a Lula y poniendo a Bolsonaro. ¿Con quién? A través de las organizaciones civiles a las que les meten dinero y que celebraban el encarcelamiento de Lula como si fuera una lucha anticorrupción. Se exacerbaban esas cosas en la prensa y acabó en la cárcel Lula para cederle el paso al fascista Jair Bolsonaro. Ese tipo de estrategias, pues es lo que están tratando de hacer en México. Yo sí veo que, si bien es cierto que López Obrador y la 4T no es un gobierno anticapitalista o una cosa que a fondo modifique las relaciones hegemónicas, sí ha puesto varias trabas al proyecto neoliberal y al proyecto de libre comercio, que es como han conquistado históricamente estas potencias neoliberales a otros países, ya no en términos de militares, sino en conquistar el mercado a través de la inyección de capital. Entonces, si no estamos viendo esa situación, me parece que nos estamos quedando muy cortos de miras. Una pregunta, ¿qué trabas al proyecto capitalista ha puesto? Pues el proyecto y la política energética, por ejemplo. Pero eso no es anticapitalista, solamente está... No, es anticapital extranjero. Pero es pro capital nacional. Por eso, pero Estados Unidos, ¿tú crees que no viste el asedio que hubo contra por parte de la prensa extranjera, la prensa gringa, principalmente la prensa inglesa, la prensa al capital financiero transnacional por la política energética? Pues sí, pero ellos, o sea, siempre ha habido un asedio sobre todas las decisiones que toman los gobiernos de México. Tú nada más tienes que abrir el Wall Street Journal para ver sus columnistas cómo califican todo lo que han hecho los gobiernos de México, y el anterior. No es cierto, o sea, cuando era Peña Nieto eran aplausos. ¿No te acuerdas las loas que le daban a Peña Nieto por la reforma energética? Y 2014, y ahí se acabó. ¿No te acuerdas de esa editorial de The Economist que dice el presidente que no entiende? ¿O no te acuerdas aquella portada de Newsweek que decía el presidente que no salvó a México? Pues cuando ya veían que Peña Nieto pues era un desecho, que ya no les iba a ser rentable ni redituable, todo el mundo se le fue encima, y por eso vimos la recta final del gobierno de Peña Nieto muy distinta a la primera parte, que incluyó la reforma energética, la reforma educativa, que todo eran loas desde la prensa extranjera y la prensa oligárquica mexicana. Eso se hizo en un lapso de 1 año y medio. Pasado ese año y medio, todo, o sea, no fue la recta final, fue la llegada a la mitad y todo lo demás,
hicieron pedazos al gobierno de Peña Nieto como habían hecho pedazos al de Pues Calderón. desde Ayotzinapa, porque se dieron cuenta que era tanta la corrupción y la podredumbre que no iba a ser un proyecto que les pudiera servir Pues, a largo alcance porque se iba a terminar desfondando y que precisamente pues le dio el pase a López por eso, Obrador, o ¿no? sea, pero por eso lo que o sea, la luna de miel de Peña Nieto con la prensa internacional tuvo 1 año y medio de duración, de 6 años que estuvieron ahí. Pues duró hasta Ayotzinapa, ahí se le acabó el gobierno de Peña Duró Nieto. no es que se olvida la Casa Blanca, Ayotzinapa fue un problema de derechos humanos, al Wall Street Journal le da igual los derechos humanos. Fue hasta la Casa Blanca y la cancelación del tren rápido a Querétaro, cuando ahí dijeron, aquí esto está haciendo algo. Bueno, caballeros, Tenemos dos imágenes, ¿no? ¿Ya no? ¿Ya no las sí, sí, pasamos? sí. Rápidamente de esto que estaba comentando ahorita, Canadá y Estados Unidos acuerdan la alianza para enfrentar los cambios en política energética y mineras de México. Esa nota sale publicada el día de hoy y otra vez, y la otra, ¿no? Donde señalan que varias empresas pues van a impedir que la reforma minera, la reforma a la ley minera avance, ¿no? Y bueno, pues ya está la respuesta también de algunas de ellas en particular, que ya le hemos estado dando seguimiento. Y bueno, esto que decía ahorita Temoris en torno a que es una ley minera que ha sido matizada, bueno, ahí tenemos algunas diferencias. En particular, son 67 cambios los que se están logrando de los 50 artículos, ya lo hemos dicho, de los 59, 50 se están modificando. Es una reforma profunda y la respuesta de las empresas, insistimos, lo vamos haciendo todos los días, ya la estamos viendo, ya no nada más las nacionales, sino ya ahora son estas empresas ligadas a la industria canadiense que han estado muy, muy amenazantes y que ya lo vemos ahora aquí reflejado en parte en esta prensa nacional. Y bueno, no es menor, son dos temas y bueno, se ha hecho también una desinformación tremenda de dos rubros matizados que fueron modificados, pero 67 permanecieron en esta reforma a la ley minera y que es de gran importancia. Y desde mi perspectiva, sí es una afrenta contra este libre mercado que pues ha imperado acá en México y que son las transnacionales las que tienen este interés aquí sobre nuestro territorio. Y por eso preguntaba si frente a esta pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, que ya es una realidad, y el avance de China hacia América Latina, pues si la agresión de ellos hacia nuestros territorios pues se va a volver más virulenta, ¿no? Apareciera desde mi lectura, desde la economía, así lo estoy viendo, lo podemos ver desde diferentes miradas, sí, la situación de asedio se puede ir incrementando en función, insisto, de la pérdida que ya es una realidad de Estados Unidos. Pero bueno, eso solo es una valoración que yo tengo, podemos tener diferencias y bueno, eso es algo que queríamos comentarles. Sí, nada más aclarar, Violeta, yo no estoy diciendo que la ley minera esté mal. O sea, hay un gran avance, pero fue bastante decepcionante que de pronto Adán Augusto en sus negociaciones hiciera esas sesiones que han sido muy criticadas por gente que empujó por la ley minera durante años. Pero todo el mundo, toda la gente que empujó por esta ley dijo, bueno, aunque tenga estas insuficiencias, es importante que se apruebe y fue importante. Tanto la minera como la eléctrica o energética no son reformas anticapitalistas, son reformas que tratan de corregir los excesos de un ultraneoliberalismo que predominó. El libre mercado, ¿no? El libre mercado, sí, exacto, sí. Pero no son anticapitalistas. Sí, no, bueno, no estamos en un gobierno anticapitalista en México, ¿no? Pero bueno, sí se le está poniendo un dique tremendo a esta voracidad y a estas empresas mineras que pues ellas lo que van a impugnar, querido Temoris y querida audiencia, justo es el discurso del libre comercio, ¿no? Esto de ponerles ahí incluso la posibilidad de que el Estado tenga más control sobre los recursos naturales es parte de lo que están cuestionando ya y amenazando que van a recurrir a paneles internacionales del TEMEC, ¿no? Entonces, la libre competencia, así lo están argumentando. Pues sí, y una ley, además, la reforma minera, pues hasta las antisistémicas, las organizaciones antisistémicas, pues también apoyando la aprobación de esta ley. Déjenme leer para despedir algunos comentarios de la audiencia que ha estado hirviendo. Jorge Martínez, qué buen análisis de Manuel
Hernández, brillante. Lobo Azul, Blue, muy buen análisis de Temoris, concuerdo totalmente. Norma Villar, la desestabilización inducida por Estados Unidos no se combate pegándole a periodistas que cumplen con una de sus principales funciones, que es hacer crítica objetiva y exposición de contradicciones del poder. Arturo Villagrán, la defensa del periodismo tiene que definir la participación de los medios masivos y su papel, diferenciar los tipos de periodismo y sus intereses. José Luis Rivero, Temoris, para criticar lo que afirma el presidente, se toma 20 minutos para criticar la injerencia de Estados Unidos, solo dice estoy de acuerdo, eso no es cierto. Nora Brie, Argentina está intentando quitarse el cepo de Estados Unidos, donde juega un papel primordial la oligarquía local. Milei plantea dolarizar la economía. El gobierno de Fernández responde con otra medida. Rafael Aburto, Temoris, ¿quién le cree que votó por AMLO y ahora se dice arrepentido? Es que de No, veras, yo no me he hecho arrepentido. no, para nada, pero eso tampoco es cierto, ¿no? Y el Chahuistle, bueno, Temoris, tampoco seamos ingenuos, la izquierda política tiene que trabajar con las oligarquías empresariales para poder operar, aunque sean con reformas tibias como las de la 4T, no hay de otra. A ver, déjeme nada más comentarle esto. A mí me parece que las exposiciones que hizo tanto Temoris como Manuel Hernández Borboya han sido extraordinarias y usted está escuchando a dos periodistas literalmente independientes, ¿no? Y que ejercen su posición política, su razonamiento, su valoración con base a los elementos que tienen, ¿no? Y si hay algo que celebramos de esta mesa es eso, ¿no? Extraordinarios periodistas, brillantes periodistas y que defienden su posición y que no están aplaudiendo como focas, como medio de comunicación o como periodistas, y tampoco son adversarios de la cuarta transformación del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Colocar elementos con datos, con pruebas, pues me parece bastante razonable y hacer un análisis de las mismas, pues es esto, ¿no? Es una mesa de análisis, de opinión, y están opinando y estamos opinando con los elementos que tenemos. Así que pues es una mesa que siempre vamos a celebrar. Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, muchísimas gracias. Muchas gracias y un abrazo a ustedes y a toda nuestra audiencia, que siempre está bien participativa y bien prendida. Sí. Que estén muy bien. Abrazos para todos. Un abrazo, muchas Hasta gracias. luego. Brillantes análisis, Temoris y Manuel, gracias. Gracias. Sí.